poquito de agua, Yesita. ¿Sí, baño con? Bien. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión, da inicio a la audiencia de alegaciones y fallo en el Ejecutivo de Cielo Patricia Alvarado Avellaneda contra Blind Corp de Colombia S.A. y otros. La sala integrada por las magistradas Clara Inés Márquez Bulla, Adriana Largo Taborda y la magistrada que la preside, Lianaída Lizarazo. Le concedo el uso de la palabra al apoderado presente para que se identifique. Doctora, pues el saludo muy respetuoso para la sala. El nombre mío es Luis Segundo Pérez Amortegui y identificado con cédula de ciudadanía 17.114.234 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 16.658 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en el municipio de Chía, en la calle 1975, y soy el apoderado de la parte ejecutada en la presente relación procesal. A continuación, entonces, le concedo el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte ejecutada, de la parte demandada, con el fin de que sustente el recurso de apelación según los aspectos que presentó ante el juez de primera instancia. Tiene el uso de la palabra, máximo 20 minutos, doctor. Precisamente eso quiero referirme, doctora, para que me den un placito mayor, porque tengo que extenderme a esta serie de inconvenientes que se presentaron en la Providencia, y se hace necesario pues de que ustedes conozcan y puedan tomar una decisión de fondo respecto al problema en sí. Me gustaría, doctor, gastar hasta 5 minutos, pero es que es muy difícil exponerlo. Doctor, no, yo le estoy concediendo 20 y le podría conceder menos. Le concedo 20 porque nosotros tenemos más audiencias, sí, y no podemos darle más tiempo. Entonces, use esos 20 minutos que ya le empezaron a cortar. Bueno, con el respeto que se merece la sala respectiva, antes de empezar a sustentar el recurso, quisiera que tuvieran en cuenta en el momento de la revisión oficiosa o el control legal que tienen que hacer de los procesos una vez terminado cada etapa del proceso, de que se tenga en cuenta lo establecido en el numeral sexto del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, que el juez de primera instancia no lo tuvo en cuenta y que hace referencia, dejó la constancia simplemente de que la parte interesada no asistió, la parte ejecutante no asistió, pero no estableció ninguna de las consecuencias que genera la no asistencia no justificada a la audiencia respectiva, y que hace referencia precisamente a que la inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundamenten las pretensiones o las excepciones según el caso. En el caso de nosotros, pues tendría que haberse reconocido ese hecho, y por eso lo pido que de manera oficiosa lo tengan ustedes en cuenta, porque es un deber del funcionario darle aplicación a las disposiciones y que contempla el 432 para el trámite de la respectiva audiencia, y que de todos modos no tuvo en cuenta la señora juez de primera instancia. Segundo, en cuanto se trata de un contrato de arrendamiento a término fijo, que en su cláusula quinta dice textualmente: el periodo del término del presente contrato es de 12 meses contado a partir del 1 de mayo del 2013, pero puede ser renovado de manera sucesiva y automáticamente si ninguna de las partes ha dado aviso a la otra parte 3 meses de anticipación. Acuerdo que no se pudo llevar a cabo por la sencilla razón de que el objetivo, no se pudo desarrollar el objetivo para el cual se había tomado en arriendo el local respectivo, que es una bodega,
por la sencilla razón de que el señor que se iba a encargar de esos menesteres, que era el mantenimiento de automotores, no llegó a Bogotá. Eso dio lugar o consecuencia a que de todos modos estos señores le pagaran a la señora hasta 9 meses, quedando pendientes los 3 últimos meses que no pudieron pagar, en consideración a que no pudieron desarrollar el objetivo, la finalidad por la cual se había tomado en arrendamiento esa bodega. Circunstancia que genera que quedaban pendientes o quedaron pendientes de cancelar las obligaciones de los meses de marzo, abril y mayo, antes de finalizar el contrato de arrendamiento. Circunstancia que da lugar, según lo que dice el artículo 2003 del Código Civil, que en caso de que sea culpa del arrendatario dar por terminado el contrato de arrendamiento, estará obligado a pagar los cánones que hagan falta para la terminación del contrato y a pagar las indemnizaciones respectivas. Circunstancia que es la que se ha alegado y se le ha propuesto y se ha tratado de conciliar con ella, sino que ella pues habla de la renovación del contrato y de la prórroga, no obstante que para esas 2 figuras jurídicas se requiere haber estado cumpliendo con las obligaciones las partes. Entonces, ¿qué sucede? En el mismo contrato se establecieron una serie de cláusulas en las cuales podían dar por terminado el contrato de arrendamiento. Una de ellas es la cláusula la cláusula cuarta, que dice precio y forma de pago, parágrafo segundo. En caso de mora o retardo en el pago del precio del arrendamiento de acuerdo a lo previsto en el presente cláusula, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente con justa causa el presente contrato y exigir la entrega inmediatamente del inmueble, para la cual el arrendatario renuncie expresamente a los requerimientos privados y judiciales previstos en la ley, y especialmente el relacionado con el artículo 2007 del Código Civil. Pusieron una cláusula penal por el incumplimiento, 14, que textualmente dice: el incumplimiento por parte de los arrendatarios o el arrendador a cualquiera de las cláusulas del presente contrato de arrendamiento, el retardo de una o más mensualidades y la evidente incursión en mora o falta de pago, lo constituirá el deudor a favor del arrendador por una suma equivalente al doble del precio mensual de la renta que esté vigente en el momento de tal incumplimiento, a título de pena, que será exigible sin necesidad de requerimiento alguno y sin perjuicio de los demás derechos que tiene el arrendador o arrendatario para hacer cesar el arrendamiento y exigir judicialmente la entrega del inmueble, o entregar el inmueble sin que sea exigible cualquier otro derecho cláusula del presente contrato. También se estableció la cláusula 14ª, las causales de dar por terminado el contrato de arrendamiento a favor del arrendador, y fueron las siguientes: la cesión o subarriendo, el cambio o destinación del inmueble, el no pago del precio del canon de arrendamiento dentro del término previsto, etcétera, etcétera. Y de todos modos hace referencia a que siempre se terminará el contrato de arrendamiento si no se pagan las rentas dentro del periodo o el término legalmente establecido en el acuerdo de voluntades. Y en la cláusula 19ª, los arrendatarios, al suscribir el presente contrato, facultan expresamente al arrendador a ingresar en el inmueble arrendado y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de 2 testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de los inmuebles, siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de 1 mes o más, y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física de los inmuebles y la seguridad del vecindario. Eso en términos generales fueron las cláusulas que pactaron ellos con la finalidad de haber terminado el contrato de arrendamiento por incumplimiento. ¿Qué sucede? Ese incumplimiento se da y la señora, en lugar de iniciar el proceso de restitución, que es lo que se establece ahí, dice, pues el iniciar el proceso de restitución y que le entreguen el bien inmueble y le paguen las 3 rentas que quedaron pendientes, la señora consideró que el hecho de no haberle comunicado a ella dentro de los 3 meses anteriores a la finalización del contrato,
en el caso que se hubiese terminado normalmente, pero en este caso es anormal porque ellos lo que pasa es que no pudieron pagar las rentas respectivas de los 3 meses. Entonces que se renovaría el contrato o existiría una prórroga en casi las mismas condiciones, solo a una diferencia del valor de la renta aumentado como que en un 8%. Ella dejó transcurrir todo ese tiempo como así, casi como 2 años, y metió el Ejecutivo en lugar de haber iniciado el proceso de restitución. El proceso de restitución no lo inició, considero yo, porque como el local estaba desocupado, entonces no tendría ninguna evolución ese proceso en consideración por sustracción de materia, pues no iban a tomar una decisión de ninguna clase, apenas se le entregaran las llaves, eso. Tercero, se le hizo un requerimiento a ella en la personería de SUA, que en derecho con la finalidad de poder tasar los perjuicios y los daños ocasionados y que la señora recibiera su local, pero entonces ella no asistió. Y según lo que ella argumenta es que esos requerimientos se le hicieron fue a una dirección que ya no existía o que ella ya no tenía ya nada que ver, pero ese era el de la oficina de ella porque ella es abogada. Entonces allá lo requirieron 2 veces y en esas 2 oportunidades la señora no fue a la audiencia de conciliación a determinar cómo iban a arreglar esa diferencia o ese conflicto de intereses que se presentaba en ese momento. Circunstancia que después viene a argumentar de que fue que le dieron autorización, después de casi 14 o 15 meses le dieron autorización los arrendatarios para que ella pudiera entrar a ocupar el inmueble sin darse cuenta que tenía esa cláusula del abandono del inmueble, en la cual ella podía hacerse presente con 2 testigos y recuperar la tenencia del mismo. Entonces, ¿qué hizo ella? Se posesionó, pero ya después de 14 años y ahí nadie le dio autorización ni se levantó un acta de entrega, mire, la situación es esto, para entregarle esto y esta forma. No, sino que ella simplemente se posesionó, y no sé cómo está demandando, porque ella dice en la demanda dice que los cánones de arrendamiento de tal fecha a tal fecha y los que se lleguen a ocasionar posteriormente de acuerdo a las circunstancias de desenvolvimiento de la relación procesal, situación que ella misma pues liquida en el momento de entrar en posesión y tomar la tenencia del bien inmueble, que lo había podido hacer dentro de los 3 últimos meses que no le pagaron porque eso estuvo desocupado. Y ella, en lugar de como le digo, doctora, en lugar de iniciar el proceso de restitución para que le entregaran el inmueble y le pagaran los 3 meses, dejó eso así abandonado hasta casi 2 años para poder cobrar ejecutivamente eso. Lo que me atrevería pues a decir que en una forma un poco como ingenua o como le dijera, de mala fe, ella quiere cobrar las rentas de toda esa serie de meses cuando ella había podido evitar esa serie de circunstancias porque ella tenía desocupado el inmueble y estaba a disposición de ella. Razón por eso fue que ella nunca no quiso presentar la demanda respectiva de restitución sin un ejecutivo como a los 14 o 15 meses después de haber terminado el contrato. Y la situación que ella está convencida es que se renovó el contrato y que se prorrogó sin estarse cumpliendo las obligaciones inicialmente pactadas, lo que generaría precisamente la terminación del contrato, o generó la terminación del contrato, porque la única figura que se podría dar ahí de la renovación y la ampliación o la prórroga del término era que estuvieran cumpliendo las partes, los interesados estuvieran cumpliendo con sus obligaciones inicialmente pactadas. Al no existir ese cumplimiento por las razones que le acabo de manifestar a la doctora, entonces ella lo dejó así tirado y hasta los 14 o 15 meses demandó eso, lo que me parece que no corresponde a la realidad de los hechos y es la base y el fundamento para que se revoque la providencia dictada por el juez de primera instancia y se libre mandamiento de pago única y exclusivamente por la deuda y los intereses que se le deben a la señora, porque no se le puede ir a pagar una cantidad de tiempo por una interpretación equivocada y dijera muy subjetiva de la abogada, que es la misma arrendadora, y seguirle pagar toda esa cantidad de tiempo, que son como 160 millones de pesos, simplemente por
falta de diligencia, de cuidado en el proceso y haber solicitado, haber iniciado el proceso que realmente correspondía. Y que había tenido, no había, como le decía la doctora anteriormente, de pronto no había tenido éxito. Riesgo aplicación al numeral 6 del 432, que es el procedimiento que hay que seguirse para desarrollar esa audiencia. Y eso hace referencia a la inexistencia. Dejó la constancia que la señora no se había presentado, pero ella no se había presentado, pero no las consecuencias que generaba no haberse presentado sin ninguna causa que justificara su inasistencia. Préstame el código. Bien, escuchada la sustentación del recurso de apelación, escuchada la sustentación, proferirá entonces la sala civil de decisión la respectiva sentencia y se pone presente al apoderado que los puntos que presentó como materia de apelación ante el juzgado 20 civil del circuito serán los que desarrollará la sala en esta decisión. Doctor, ya es que, por favor, déjeme proferir. Bueno, entonces, se resuelve el recurso de apelación que interpone la parte ejecutada contra la sentencia del 30 de marzo de 2016 proferida por el juzgado 20 civil del circuito. 2. No se realizará por parte de la sala una síntesis de los antecedentes del litigio, toda vez que las partes, y en especial el apoderado presente en la audiencia, conoce con suficiencia todas las actuaciones adelantadas en el proceso y sabe cuál es la temática de la contienda. De allí que el Código General del Proceso ya no exija tal aspecto como un requisito del contenido de la sentencia. Artículo 280 del Código General del Proceso. Ahora bien, tratándose de la segunda instancia, resolverá la sala únicamente los puntos de apelación planteados por la parte demandada ante la jueza acuo y que fueron sustentados en esta audiencia conforme a lo preceptuado en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, el punto nuevo que plantea el apelante en esta audiencia, que es que se dé aplicación
al numeral séptimo del artículo 432 en razón a la inasistencia de la parte ejecutante a la audiencia ante el juez de primera instancia, no se aborda por la sala, en tanto que ese no fue el punto que usted mencionó en la apelación en el trámite de la primera instancia. Así las cosas, es menester memorar que la acción ejecutiva del sublite se sustenta en un contrato de arrendamiento suscrito entre las partes sobre la bodega ubicada en la carrera 21-166-49 de esta ciudad, respecto de lo cual el extremo demandado aduce que únicamente adeuda los cánones de marzo, abril y mayo de 2014, en tanto que dicha relación contractual era a término fijo. La apelación censura el argumento de la jueza Acuo, consistente en que estando la bodega desocupada por la arrendataria, aún así se siguieron causando cánones de arrendamiento, puesto que si la arrendataria en realidad tenía la intención de terminar el contrato, debió en todo caso efectuar el aviso por escrito a su arrendador con 3 meses de anticipación, cosa que no hizo. La sustentación del apelante versa en síntesis en que el contrato terminó por el no pago de los cánones de arrendamiento. Por ende, mal puede decirse que el contrato se renovó cuando las obligaciones contractuales dejaron de existir. Lo que en realidad se presenta en este caso, aduce el apelante, es la negligencia y descuido de la arrendadora, ya que el contrato le permitía retomar la tenencia de la bodega cuando estuviera desocupada en presencia de 2 testigos. Por demás, hizo alusión a que los demandados intentaron una conciliación extrajudicial en derecho ante la Personería de Bogotá, a la cual no asistió la demandante, lo que le acarrea consecuencias procesales que no fueron tenidas en cuenta. Delimitado así el recurso de apelación, la sala resuelve entonces conforme a las siguientes razones. Es necesario tener claro que la ejecución de las obligaciones de un contrato de arrendamiento son de tracto sucesivo, es decir, se realizan de manera continua en el tiempo. Uso del bien dado en arriendo o periódica, mes a mes se paga el canon de arrendamiento. Lo pretérito permite preguntar entonces, ¿cómo puede terminar esa relación contractual prolongada? Pues bien, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, artículo 1602 del Código Civil, son las mismas partes las llamadas a regular ese supuesto, a más que el legislador también previó unos eventos generales aplicables a todos los contratos y otros especiales para el arrendamiento de cosas. Así, el artículo 1625 del Código Civil señala los motivos de extinción de las obligaciones, como lo son la solución o pago efectivo, la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la declaración de nulidad o la rescisión, o la condición resolutoria o la prescripción. En el sublite, la parte apelante no alegó ni probó alguno de esos supuestos. Por ende, es claro que el título ejecutivo presentado para el cobro no se encuentra en ninguno de los eventos mencionados. Ahora bien, como el documento presentado para el cobro judicial es un contrato de arrendamiento, procedente es analizar el artículo 2008 del Código Civil, el cual señala que el arrendamiento de cosas expira especialmente por 1. La destrucción de la cosa arrendada, 2. La expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, 3. La extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresan,
4, la sentencia de juez o de prefecto en los casos que la ley ha previsto. En ese orden, también es claro que para el caso concreto, de ningún modo puede afirmarse que el contrato en cuestión haya terminado por las causales 1, 3 y 4 atrás reseñadas, puesto que no fueron esgrimidas como excepción por parte de los demandados. Así las cosas, es procedente el análisis de la segunda causal, dado que en ella se sustenta principalmente las alegaciones de la parte apelante. En tal sentido, la cláusula quinta del contrato estipula vigencia y prórroga del contrato. El periodo o término del presente contrato es de 12 meses, contados a partir del día 1 de junio de 2013, pero puede ser renovado de manera sucesiva y automática si ninguna de las partes ha dado aviso por escrito a la otra parte con 3 meses de anticipación. Para ello, se pacta un aumento vencido el primer año de vigencia del presente contrato y en forma automática el precio del canon de arrendamiento se incrementará en un 8% sucesivamente cada año. Y en la cláusula novena se indicó preaviso para la entrega. Las partes se obligan a dar el correspondiente preaviso para la entrega con 90 días de anticipación a la fecha de terminación del contrato o de sus prórrogas en forma escrita y mediante el envío de la comunicación a través del correo certificado, subsistiendo durante dichas prórrogas todas las garantías, compromisos y estipulaciones de este contrato. De lo anterior puede colegirse que si bien se pactó un plazo para la terminación del arriendo, lo cierto es que éste quedó sujeto a una prórroga automática, es decir, la real forma de terminación del contrato no es el simple transcurso del plazo, sino el desahucio que cualquiera de las dos partes debe hacer con 3 meses de anticipación al vencimiento de ese término. En consecuencia, si la parte demandada en realidad quería terminar el contrato de arrendamiento con la demandante, no le bastaba con desocupar el predio, ya que esto no se configura como un evento de terminación, sino que le era indispensable hacer el correspondiente desahucio de la forma estipulada, cosa que no hizo, pues brilla por su ausencia alguna prueba sobre el particular. Por el contrario, la representante legal de Blind Corp de Colombia S.A., en su interrogatorio de parte, confesó que para el mes de febrero de 2014 no le informaron a la arrendadora el deseo de terminar el contrato y aunque luego manifestó que posteriormente a ese momento sí lo hicieron mediante un correo electrónico, en todo caso no lo demostró en este litigio. Ahora bien, no se desconoce que la cláusula 14ª del contrato precisa causales de terminación. A favor del arrendador serán las siguientes: A, la cesión o subarriendo; B, el cambio de destinación del inmueble; C, el no pago del precio del canon de arrendamiento dentro del término previsto; D, la destinación del inmueble para fines ilícitos o contrarios a las buenas costumbres o que presenten peligro para el inmueble o la salubridad de sus habitantes o que cambie la destinación para la cual fue arrendada; E, la realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin autorización escrita del arrendador; F, la no cancelación de los servicios públicos a cargo de los arrendatarios; H, la no cancelación de los servicios públicos; y L, las demás previstas en la ley. Parágrafo. Se dará por terminado el contrato de arrendamiento una vez el inquilino esté totalmente a paz y salvo con el arrendador o cuando el arrendatario realice depósito judicial de la suma adeudada.
De la anterior estipulación contractual se advierte que no se regulan varias causas de terminación del contrato, sino que en realidad es una sola. ¿Cuál es? La decisión unilateral del arrendador, solo que tal potestad está arreglada por 7 causales. Por ende, si bien esta cláusula del contrato le permitía al arrendador terminar unilateralmente el contrato por el hecho de que la arrendataria no haya pagado el precio del canon de arrendamiento, nada obsta para que no lo hiciera, ya que per se es una facultad o potestad de la demandante, es decir, bien podía ejercerla o no ejercerla. Así, el argumento de los apelantes atinente a que con el solo hecho de haber dejado de pagar el canon de arrendamiento implica la terminación del contrato, no tiene acogida por la sala conforme a lo antes expuesto. Por otro lado, los impugnantes también aluden a la cláusula 9ª del contrato a cuyo tenor se lee: abandono del inmueble. Los arrendatarios, al suscribir el presente contrato, facultan expresamente al arrendador a ingresar en el inmueble arrendado y recuperar su tenencia con el solo requisito de la presencia de 2 testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento de los inmuebles, siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de 1 mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física de los inmuebles o la seguridad del vecindario. Al respecto, de ningún modo puede decirse que lo pretérito es otra forma de terminación del contrato, pues expresamente allí se dice que es una facultad pactada en favor del arrendador, es decir, bien puede ejercerla o no. Además, tal supuesto implica la presencia de una serie de circunstancias, tales como el deterioro del inmueble, el riesgo y la seguridad del vecindario, aspectos que no fueron tema de este litigio. Y no se diga que la arrendadora estaba obligada a ingresar a la bodega por el simple hecho de estar desocupada, porque se itera no era una obligación sino una facultad. Además que el no uso de esa potestad no es, desde ningún punto de vista, reprochable a título de culpa o negligencia, dado que es perfectamente razonable que la arrendadora espere que su arrendataria le informe oportunamente y por la vía idónea y pactada que ya no quería seguir con el contrato y que le devolvería la tenencia del predio con la entrega de las llaves y en las mismas condiciones en que se encontraba al momento en que inició el arriendo. Así las cosas, el hecho de que la arrendataria desocupara el inmueble no puede catalogarse como un hecho que termine indefectiblemente el contrato de arriendo, ya que según la ley y el contrato es necesario que se procediera al correspondiente desahucio de forma oportuna. En lo relacionado con la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho surtida ante la Personería de Bogotá, se denota que no puede tener ningún efecto en lo que concierne a este proceso ejecutivo, dado que esa diligencia fue promovida por Blind Corp de Colombia S.A. con miras a figurar como demandante en un proceso que ella promovería para llegar a un acuerdo para hacer entrega por parte de la citante del local ubicado en la carrera 21-166-49 de la ciudad de Bogotá a la parte convocada y al igual llegar a un acuerdo con la deuda consolidada. Es decir, sería un proceso que judicialmente se surtiría por lineamientos distintos al proceso ejecutivo de Marras. Finalmente, no puede desconocerse que la parte ejecutante presentó el 22 de septiembre de 2015 un memorial por el cual informa que había logrado un acuerdo con la contraparte,
por la cual recibiría la tenencia de la bodega el 14 de septiembre de 2015, como en efecto aconteció, sin que recibiera las llaves ni se hiciera acta de entrega, motivo por el que procedió a contratar un cerrajero que cambió las guardas del inmueble. En tal sentido, es claro que el anterior hecho, confeso, implica indefectiblemente que el contrato de arrendamiento objeto del subyúdice definitivamente ya terminó en su ejecución el 14 de septiembre de 2015, toda vez que en esta fecha la parte demandante obtuvo la restitución del bien raíz. Eso traduce que el mandamiento ejecutivo debe ser modificado en su numeral tercero, ya que la entrega del bien ya se surtió. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, modificar el ordinal tercero de la sentencia del 30 de marzo de 2016, proferida en audiencia por el Juzgado 20 Civil del Circuito, el cual quedará del siguiente tenor. Ordenar seguir la ejecución conforme al mandamiento de pago, cuyo ordenal tercero será modificado de la siguiente manera: por los cánones de arrendamiento causados entre el 1 de agosto de 2015 hasta el 14 de septiembre del mismo año. Y segundo, condenar en costas de esta instancia a la parte apelante. Liquídense por el juzgado de primera instancia, artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. La anterior providencia se notifica a las partes en estrados. No siendo otro el objeto de la diligencia, se da por terminada entonces se da por terminada la audiencia. Se deja constancia de que al expediente se incorporará el listado de asistencia que fue firmado por el apoderado aquí presente, así como también el CD contentivo de la grabación de la audiencia, y el acta respectiva será firmada única y exclusivamente por las magistradas que conforman la sala. Se le anuncia al apoderado que puede retirarse del recinto. Gracias, doctora, muy amable, pero hay una cosa muy especial, es la siguiente, aparte de lo que ya ustedes decidieron. ¿Qué sucede? Ella presenta una prueba y ustedes se la aceptan simple y llanamente porque ella dijo que era así. Grave, sí, ahí sí estamos, pero gravísimo. ¿Qué sucede? Ella dice, no, me citaron, y ustedes no establecieron si existió esa cita o no existió esa cita. Y entonces a ella le creen y a nosotros dicen que no, porque hay una serie de argumentos, las cláusulas del contrato y esas determinaciones quedarían a la voluntad de ella, pero a ella se requirió para ser. A ver, doctor, es que la decisión ya se tomó y se le notificó. ¿Usted quiere hacer uso de la palabra para pedir algo o no? Porque ya para controvertir lo que dijo la sala, pues no tendría la opción. Pues la única situación que se presentaría en este caso, doctora, es que la señora presenta un memorial diciendo que está... No, doctor, yo no le estoy diciendo... ¿Sí? No, o sea, doctor... Ahora, la doctora no tiene en cuenta lo dispuesto en el numeral sexto, que es una obligación del despacho darle aplicación al procedimiento que se siguió en la audiencia respectiva. Me dice que eso no le estoy pidiendo de oficio, que la tenga en cuenta, que era prácticamente aceptar las excepciones que se habían presentado, y la doctora me dice que no. Entonces... Pues en la sala le dio la razón, la sala, no yo solamente, la sala le explicó la razón, doctor. Pero se imagina usted esa circunstancia, que es un deber y es una obligación del funcionario encargado de administrar justicia, cumplir las disposiciones vigentes. Y el caso que nos está ocupando, que la doctora me dijera una cosa diferente, no, que entonces que como se resolvió así en esa forma, entonces que no se puede revisar eso otra vez. Bueno, doctor, entonces por favor le pedimos que se retire el recinto para poder continuar gracias, con doctora, las demás audiencias. Porque siga, doctor.